Buenas noches, es un gusto estar con ustedes y poder dar inicio a este curso, lo que debemos saber sobre las adicciones. Todos nosotros sabemos que no hay escuela, no hay hogar en que se pueda decir que estamos completamente a salvo de cualquier tipo de adicción. Es una enfermedad que puede llegar a nuestros seres queridos o que podemos sufrir también nosotros mismos. En la Alianza Iberoamericana de la Familia, Iberofam, queremos proporcionar a las familias las mejores herramientas para poder salir adelante de este tipo de problemáticas y también para poder dar las mejores soluciones para tener mejores familias. Durante estos 3 días tendremos charlas verdaderamente interesantes y apasionantes desde diferentes perspectivas. Y vamos a saber lo que son las drogas, cómo prevenir las adicciones, cómo detectarlas de manera temprana, cómo ayudar a la persona adicta y también ayudar a su familia y cómo fortalecer nuestras familias como la mejor medida para estar libre de este tipo de problemáticas. Les damos la más cordial bienvenida y sin más les quiero presentar a nuestras primeras ponentes. En primer lugar, y además agradeciendo todo el apoyo que nos han dado los centros de integración juvenil, le doy la bienvenida a la maestra Blanca Estela Cisneros Sánchez. Ella es licenciada en Trabajo Social, tiene maestría en Gestión y Desarrollo Social por la Universidad de Guadalajara y actualmente se desempeña como directora de los Centros de Integración Juvenil AC en Tlaquepaque. Es especialista en temas de educación para la salud, asistencia social, prevención y tratamiento de las adicciones. Ha participado como ponente en diversos foros nacionales e internacionales en temas de infancia en riesgo y dificultad social. Desarrolló una propuesta legislativa de reformas y adiciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, misma que se presentó al Congreso del Estado de Jalisco. Es investigador asociado en la investigación Niños de y en la calle, la magnitud del problema en la zona metropolitana de Guadalajara. Ha sido evaluadora de proyectos productivos del Fondo de Coinversión Social por Cedesol. Ha participado en varias entrevistas locales y nacionales en diferentes medios de comunicación, de radio y televisión, en temas de salud, de asistencia social, de prevención y de tratamiento de adicciones. Ha tenido una participación en el intercambio de experiencias sobre el funcionamiento del sistema de justicia para adolescentes, los mecanismos de protección de derechos de la niñez y la vigilancia en su cumplimiento que se llevó a cabo en el país de Brasil. También ha tenido participación en congresos nacionales e internacionales sobre el tratamiento, prevención e investigación de las adicciones y participación en el diseño de la currícula de la especialidad Educador de la Calle, impartido por la Universidad de Guadalajara. Y a continuación tengo también el gusto de presentarles a Jessica Viridiana García Molina. Ella es psiquiatra, trabaja y colabora con Blanquita en los Centros de Integración Juvenil de Tlaquepaque. Es médico cirujano, por supuesto, por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y está especializada en la Universidad de Guadalajara en el tema de psiquiatría, en el Hospital Civil, pero tuvo una rotación con el Hospital Santa Ana de París, Francia.
Bueno, pues como ven, estamos con grandes expertos que además de tener una currícula muy amplia, pues tienen un espíritu de servicio y de ayuda a las familias que es invaluable. Los dejo con ustedes y espero que disfruten, pero sobre todo que todos aprendamos mucho sobre las adicciones en esta tarde. Blanquita, Viridiana, les dejo el micrófono. Muchas gracias, no sé si me escuchen, ya se calmó un poquito la lluvia. Es un gusto saludarles, Consuelito. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a compartir este interesante tema con ustedes, lo que hay que saber sobre drogas. Creo que bien lo comentas, Consuelito, conceptualizar el consumo de las drogas como una enfermedad. Y esto nos lleva a entender y a canalizar de manera oportuna todos los casos que se presentan en las familias de algún consumo, desde que son experimentales, desde las primeras señales, hasta cuando pasa tiempo y se van en este laberinto del consumo de las drogas. Bien, pues lo vamos a abordar la doctora Viridiana, que es médico psiquiatra, y una servidora. Y bueno, vamos a continuar. La siguiente, por favor, Viridiana. Lo que es ¿qué es una droga? Bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una droga se entiende como toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración natural del funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y además es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica o física o ambas. ¿Qué modifica en el individuo? Modifica las percepciones, modifica las emociones y también modifica de manera muy evidente su estado de ánimo. Aquí es importante que las familias observen a sus hijos y qué manifestaciones tienen. Bueno, ahora pasamos a la siguiente, que a la clasificación de las drogas. ¿Cómo se clasifican las drogas? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se clasifican por sus efectos en el sistema nervioso central como estimulantes, depresores y alucinógenos. Bueno, ¿cuáles son los estimulantes? Generan sensación de euforia, de bienestar y aumentan la energía. Lo que son las drogas depresoras ocasionan fallas en la percepción, retardo de reflejos del lenguaje. Y en los alucinógenos producen alteraciones en la percepción sensorial. Se perciben objetos, sensaciones que no existen, como bien su nombre lo dice. Es una alucinación de algo que no existe, que es fuera de la realidad. La siguiente, por favor. Bueno, según la clasificación, le encontramos cómo afecta, en qué parte de nuestro cerebro afecta a los estimulantes. Los estimulantes los podemos encontrar en la nicotina, en lo que contiene la sustancia activa que contiene el cigarro, la cocaína, las anfetaminas, la cafeína y los alucinógenos son los hongos, LSD, la mescalina y los derivados de la cannabis o la marihuana. Y los depresores tenemos como el alcohol, la marihuana, los ansiolíticos, los opiáceos, los inhalables, los barbitúricos, las benzodiazepinas y los hipónicos. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor.
¿Qué se inhala en el tabaco? En el tabaco es una planta originaria de América que tiene nicotina, que es el gran poder adictivo, que lo que ocasiona en el individuo, la persona que lo consume, una alta dependencia. En una bocanada de humo de tabaco se inhalan 100,000 sustancias químicas, tales como el alquitrán, el monóxido de carbono, el amoníaco, el cianuro. Alcanzan al menos 70 de estas sustancias pueden causar cáncer. Se puede consumir en cigarrillos convencionales, en electrónicos, vaporizadores, puros o pipas. Bueno, aquí tenemos algo muy importante, que las tabacaleras cada día hacen más atractivo el consumo, sobre todo en los jóvenes, porque les ofrecen pues tabaco de sabores, también llegan a sus domicilios con tecnología. El caso es que también la tecnología, como es una que nos apoya, también los jóvenes principalmente lo utilizan para conseguir todo tipo de sustancias. Bueno, vamos a la siguiente. El tabaco, ¿qué provoca a corto plazo? Provoca sensación transitoria de alerta, mareo, náuseas de quienes inician a fumar, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, irritación estomacal, pérdida de apetito, disminución de la oxigenación, mal aliento y mal olor, y sobre todo también provoca la dentadura, pues en color cafezoso, y bueno, pues un mayor aspecto de la dentadura, pero muchas personas en los mitos lo consumen porque les quita el apetito, pero sin embargo, pues va provocando de manera inconsciente una mayor adicción. Bueno, ¿qué produce el tabaco a largo plazo? A largo plazo, bueno, el factor de riesgo causa 16 tipos de cáncer comprobados científicamente. 9 de cada 10 personas con cáncer de pulmón consumen o consumieron tabaco o estuvieron expuestos al humo, es decir, que su pareja o en su hogar hay personas activas que fuman, pero los fumadores pasivos también son afectados. De ahí la importancia de tomar conciencia que los hogares pues deben de mantenerse libres de humo de tabaco, sobre todo para los menores de edad. El riesgo de padecer infarto al corazón, formación de coágulos sanguíneos, aumento de frecuencia cardíaca, derrames cerebrales, agrava los cuadros de aterosclerosis, ya que inflama o ocluye las paredes de las arterias. Es la primera causa de enfermedad pulmonar obstructiva, conocida como el EPOC. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Qué pasa si dejas de fumar? Esto es bien importante en tiempos. En 20 minutos de haber dejado de fumar, la presión arterial y la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal se normaliza. A las 8 horas de dejar de fumar, mejora la oxigenación pulmonar, y a las 72 horas aumenta la capacidad pulmonar y beneficia la función bronquial. De 15 días a 3 meses disminuye la tos, el cansancio, la sensación de ahogo y de fatiga. A los 9 meses se reduce notablemente la tos, la congestión y la sensación de falta de oxígeno, y de 10 a 15 años disminuye las probabilidades de desarrollar cáncer pulmonar, de boca, de laringe o enfermedades del corazón. La importancia, pues, de tomar conciencia de que el tabaco, pues, lo que ocasiona son mucho más enfermedades en el individuo. Pasamos a la siguiente sustancia, que es el alcohol. Desafortunadamente, tanto el alcohol como el tabaco son sustancias que se denominan
sustancias legales. ¿Por qué? Porque hay la libertad de consumirlas y de encontrarlas en cualquier parte. De ahí la importancia que la familia pues tiene que regular, tiene que poner el ejemplo de que no se consuma en casa. Y bueno, pues el alcohol es una de las bebidas fermentadas que hacen menos daño, esa sería una pregunta. El alcohol etílico o etanol se produce por fermentación del azúcar y de ciertas frutas y cereales. Las bebidas con alto contenido alcohólico se obtienen mediante destilación posterior a la fermentación. Aunque la cantidad de alcohol como de las bebidas, como la cerveza, el pulque o el vino, es menor que las destiladas, como el tequila, el ron, el whisky, sus efectos son los mismos si se consumen en cantidades equivalentes. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Sabías que cuando se consume en exceso se presenta vómito y malestar estomacal, agresividad y otras conductas que ponen en peligro a la persona a quienes los rodean? Principalmente, pues conocemos las estadísticas más altas de accidentes y de muertes por el alto consumo de alcohol y de manera irresponsable. Aquí las mujeres toleran menos el alcohol, ya que su estructura corporal concentran mayor cantidad de la sangre. Es decir, que el metabolismo de la mujer tiene menos tolerancia y puede producir mayores alteraciones con menor consumo. Entonces, pues de ahí que también se ofertan, pues, en los bares, en la oferta de que consuman, que se regalan botellas para que pues asistan más mujeres, porque saben de antemano que consumen menos y pues le puede ser más dañino. Aquí el alcohol a corto plazo, la siguiente, por favor. ¿Qué provoca a corto plazo? Provoca pues un estado de aparente relajación, también euforia, cambios emocionales drásticos, desinhibición de algunas conductas sociales, mala coordinación y dificultad para mantener el equilibrio, somnolencias, lentitud para reaccionar, confusión, y a dosis altas puede presentarse coma o muerte. Pasamos a la siguiente. A largo plazo, ¿qué provoca? A largo plazo provoca, la siguiente, por favor, enfermedades hepáticas, enfermedades gastrointestinales, trastornos psiquiátricos y neurológicos, disminución de algunas respuestas inmunológicas, trastornos de ovulación en mujeres, baja densidad ósea en los casos de consumo a corta edad, desnutrición por mala alimentación, riesgo a desarrollar cáncer de colon, recto y laringe. Pasamos con cómo el consumo responsable de alcohol. Bueno, es importante que a mayor consumo y velocidad de la ingesta de copas de alcohol, mayor será la acumulación en el organismo y la inhibición de funciones del sistema nervioso. Tenemos un ejemplo del consumo responsable. Por ejemplo, las mujeres, el consumo moderado en ocasiones excepcionales puede ser hasta 3 copas y en el hombre hasta 4 copas. En el consumo de alto riesgo, cuando ya hay señal de alerta, es en la mujer 4 o más copas y en el hombre 5 o más copas, cuando ya no lo pueden controlar y se vienen otras consecuencias desagradables, tanto en su salud como en su seguridad.
Bueno, ahora vamos a pasar a ¿qué son los inhalables? Los inhalables son legales, por supuesto que no son legales, pero pueden encontrarse tanto en un estado gaseoso como en estado líquido. Y se encuentran en las pinturas, en los aerosoles, en los pegamentos, en los adelgazadores y en desengrasantes. No se hicieron para ser inhalados, pero se desvían sus usos legítimos para ser empleados como sustancias psicoactivas. Principalmente los inhalables los consumen los jóvenes. Los jóvenes y llaman, pues tienen muchas maneras de entre ellos, pues que les pasen un baño, una mona, porque hay establecimientos que no son responsables y les venden, por ejemplo, el tiner. Y esto es lo que los consumen. De esa forma, pues, es como consumen. Entonces, pasamos a la siguiente, ¿cómo identificar a una persona con uso de inhalables? Bueno, aquí una característica que es enrojecimiento de los ojos. Ese es muy evidente. Luego manchas de pintura o pegamento de dedos en su ropa. Luego irritación o resequedad de la nariz y boca. Bueno, tiene mangas excesivamente gastadas con respecto al resto de la prenda y hay un olor muy característico, muy fuerte. Las latas o recipientes vacíos de productos sin que se justifique su uso, que los pueden encontrar en el hogar. Y aliento a sustancias químicas. Esas son las principales características de quien consume inhalables. Bueno, pasamos a los efectos a corto plazo. ¿Qué efectos tiene en el organismo? Bueno, una sensación de euforia y relajación. También tiene irritación en la mucosa nasal, tiene mareo, falta de coordinación y equilibrio, percepción distorsionada de la realidad, cambios rápidos del estado de ánimo y concentraciones altas en la pérdida de la conciencia. Y a largo plazo, ¿cómo se manifiesta? Pues en irritación crónica de las vías respiratorias, en ansiedad, en depresión, pérdida de memoria y dificultad de comprensión. También se complica por mal funcionamiento del hígado, problemas de la vista, pérdida parcial de la audición o sordera y dificultades para caminar o dificultad de hacerlo. Vamos a la siguiente, por favor. Con la siguiente sustancia que se considera ilegal, pero aquí hay un gran debate en cuanto a la legalización y en cuanto al consumo permitido para fines de uso personal o recreativo. Bueno, aquí es en este debate del consumo de la cannabis o de la marihuana. ¿Cuál es la diferencia? La cannabis es el género de la planta de la marihuana, mientras los cannabinoides es un grupo de moléculas receptoras del organismo. Incluye sustancias que se producen de modo natural en el cuerpo. Los endocannabinoides son sustancias de origen vegetal. Y los fitocannabinoides que se presentan en la marihuana, son sustancias de producto también de químicos, o sea, cannabinoides sintéticos que también se produce de planta. Bueno, la marihuana es una planta de flores secas, hojas y semillas que se obtienen en la cannabis sativa. Diferentes especies de la cannabis, variaciones de las condiciones de cultivo aumentan la diversidad de las plantas. Un psiquiatra experto de nuestra institución, doctor Prado, nos comenta que la sustancia activa, el componente activo de la marihuana, con los fertilizantes que hoy en día pues son más potentes y de mayor daño. Pero esto no lo desconocen las personas que lo consumen. Se pueden consumir en cigarrillos electrónicos, que también ahí hay otros mitos, que no hace mal el cigarrillo electrónico, aunque está comprobado
que también hace un gran daño el consumo de cigarrillo electrónico, vaporizadores, infusiones. También hay mucha variedad de cómo la consumen, también en pastelillos, en brownies, y sobre todo la creatividad de los jóvenes que la consumen en diferentes formas, en golosinas, en bebidas. Y bueno, la hachís es la resina que obtiene de prensar la planta y es un aceite de cannabis que la creatividad también llega a la destrucción de los jóvenes, que este hachís también ellos la utilizan para hacer palomitas de marihuana. Entonces vemos cómo pues la falta de información o de supervisión de los padres pues los lleva a un consumo a temprana edad y después esto se vuelve una dependencia pues grave. Pasamos a los efectos que causa a corto plazo el consumo de la marihuana. A corto plazo causa euforia, una aparente relajación, risa incontrolable, agudización de las percepciones visuales, resequedad de la boca, enrojecimiento de los ojos, percepción de que el tiempo pasa más lentamente. Y a largo plazo tenemos una tos permanente cuando ya tienen años de consumo, bronquitis y efisema pulmonar. Está en estudio el aumento de riesgo de padecer un tipo de cáncer testicular. También es el deterioro de la memoria, más severo en usuarios crónicos o que iniciaron el consumo desde su adolescencia. El vómito también, el aumento de riesgo de tener infecciones por inhibición y algunas funciones del sistema inmune. Mayor riesgo de tener hijos con bajo peso al nacer, tanto si la madre fuma como si está expuesta al humo de su pareja. Y desarrolla una dependencia en 1 de cada 9 usuarios si empezaron el consumo de cannabis ya adultos. Y en 1 de cada 6 si lo hicieron antes de los 18 años. El aumento de riesgo se presenta en trastornos psiquiátricos en personas susceptibles. Por ejemplo, hemos tenido pacientes, pues que bueno, que les da este tipo de síntomas y que ellos lo manifiestan, que se quedaron en la casa de la risa, cuando ya lo han consumido en altas dosis o por muchos años. Bueno, pues yo hasta aquí participaría la parte de mi presentación. Te dejamos al final si hay dudas y dejo el uso de la voz a la doctora Viridiana que continúe con los opiáceos y opioides. ¿Y qué es el opio? Ella nos compartiría. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Y pues de mi parte agradecer a Iberofam por la invitación. Entonces vamos a continuar con la descripción de las características de otras drogas y en este caso iniciaremos con los opiáceos. En general, los opiáceos son sustancias naturales, sintéticas o semisintéticas derivadas de una planta que se denomina amapola, cuyo nombre científico es Papaver somniferum, de la cual se extrae el opio, como lo pregunta aquí en la presentación, ¿qué es el opio? Cuando tenemos el fruto inmaduro de la amapola, extraemos un líquido que cuando se pone en contacto con el aire se hace más opaco y más viscoso, denominándose opio. Entonces, dentro de este grupo de drogas, vamos a tener las de tipo natural, como lo son la morfina, la codeína, las de tipo sintético, o mejor dicho, semisintético, como lo es la heroína, y las de tipo sintético, como lo es el fentanilo. Los dos primeros que mencionaba, la morfina y la codeína, son
sustancias de uso médico, que por lo general se utilizan para el tratamiento del dolor crónico. Sí, la heroína ya es una sustancia que se produce de forma semisintética con fines, pues, no médicos o recreativos. Y el fentanilo, que es una sustancia, también un opiáceo sintético, que se utiliza como anestésico. O sea, muchas de estas, como les acabo de mencionar, se utilizan con fines médicos. Debido a esto, su uso debe hacerse con estricta supervisión y para conseguir estas solamente es a través de farmacias con licencia para su venta controlada y se necesitan recetarios especiales para prescribirlas. O sea, no es nada más prescribirla a cualquier médico y ya. No, hay que tener una preparación para poder hacer la prescripción de estas sustancias con alguna utilidad médica. Estas van a producir una dependencia intensa, un síndrome de abstinencia muy severo también cuando hay un cese de su consumo y una adicción. Hasta pueden provocar la muerte si su consumo es fuera de prescripción, porque muchas veces se desconoce la intensidad de su efecto al ser consumidas. Entonces, a corto plazo, tenemos que estas sustancias, como les decía, como son de uso médico en algunos casos, nos producen analgesia y sedación, así como también euforia y confusión. Al ser administradas, llegan a producir sequedad bucal intensa, una sensación de calor en la piel y o comezón, pesadez severa de las extremidades y algo muy característico que podemos encontrar en los pacientes que tienen una intoxicación por estas sustancias son las pupilas contraídas que se observan, como lo dice en la presentación, como en punta de alfiler. Sí, este es un efecto así muy característico de alguien que consumió opioides, como llámese morfina, heroína o fentanilo. Se produce también a corto plazo una reducción de los movimientos gastrointestinales, generando constipación o estreñimiento, y un efecto de hipotensión ortostática, que es la disminución de la presión arterial cuando la persona se pone de pie o hace algún movimiento brusco. A largo plazo, hay una gran susceptibilidad a sufrir infecciones. ¿Por qué? Porque también tienen un efecto muy potente en el sistema inmunológico. Entonces, al debilitarse pues nos hace más susceptibles a ser objeto de alguna infección. Además, hay una tolerancia muy rápida a algunos de sus efectos psicoactivos, lo que ocasiona que la adicción se genere más rápido. Hay un síndrome de abstinencia intenso, como les decía, con perturbaciones físicas al ser disminuida su administración o al cesarla por completo. Hay un potencial riesgo de dependencia o adicción muy severa en muy poco tiempo. Y obviamente si la forma en que están siendo utilizadas estas drogas es a través de vías de manera que utilizan las inyecciones, es un factor de riesgo para adquirir hepatitis B, hepatitis C o VIH. ¿Sí? Entonces, esto es frecuente encontrarlo en pacientes consumidores de algún tipo de opiáceo. Enseguida tenemos a la cocaína. Y aquí nos hacen la pregunta, ¿el crack es lo mismo que la cocaína? Tenemos que la cocaína es una droga estimulante que se extrae de las hojas de coca de un arbusto de Sudamérica, que la produce específicamente. La cocaína la podemos encontrar en forma de polvo, de pasta o de piedra. Y cuando esta sustancia, la cocaína, se calienta junto con con bicarbonato de sodio, se obtiene lo que es el crack, o mejor conocido como piedra. ¿Sí? Esto porque se le llama de esta manera porque cuando se calienta cocaína más bicarbonato de sodio, el producto que resulta al enfriarse
se parte, o sea, se deshace en trozos o en piedras y por eso se denomina de esta manera. Entonces, ¿el crack es lo mismo que cocaína? No, es cocaína combinada con bicarbonato de sodio, ¿sí? Que se da, digamos, de otra forma de presentación, lo que hace que sea posible que además de ser inhalada, como la cocaína, pueda fumarse. A corto plazo, vamos a tener que la cocaína va a ocasionar una estimulación intensa del sistema nervioso central, así como también va a aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Esta, a diferencia de lo que veíamos con la heroína o los opiáceos en general, que producen una pupila en punta de alfiler, esta nos va a producir lo contrario, que es una dilatación pupilar y sensación de grandeza, nos dice aquí, o disminución del apetito, así como también problemas de insomnio y ansiedad severa, aumento de la energía y reducción pasajera de la fatiga. Esto es relevante mencionarlo porque muchas de las personas que consumen cocaína lo hacen con este fin, ¿sí? Con el fin de, no sé, para cuestiones de su trabajo, no quedarse dormidos, rendir más, nos mencionan, no sentir el cansancio. Entonces, tienen este efecto de forma inmediata al consumirlo, pero desconocen los posibles riesgos a la salud que presenta, como lo es también una impulsividad o escaso juicio para la toma de decisiones y un incremento en la agresividad. A largo plazo, vamos a encontrar que se produce una pérdida de peso y desnutrición, alteraciones del ritmo cardíaco y enfermedades del corazón, esto incluso cuando ya no hay un consumo. Muy frecuente encontrar también perforación o pérdida total del tabique nasal, complicaciones en las vías respiratorias, y si el consumo fue de piedra o crack, podemos encontrar que las personas van a padecer dolor crónico, pueden tener quemaduras también en labios, lengua o garganta, porque les decía, pues la vía de administración de este es de esa manera. Entonces hay riesgo de quemaduras en estas partes del cuerpo. Además, en los hombres va a generar disfunción sexual y en las mujeres infertilidad, un deterioro de la memoria y de la concentración, y otra vez, si la vía de administración es intravenosa, se presenta riesgo de contraer infecciones como VIH, hepatitis B o hepatitis C. Bien, pasando a los estimulantes de tipo anfetamínico, nos hacen la pregunta aquí, ¿tienen usos médicos? Y bueno, podemos decir que estas drogas, los estimulantes de tipo anfetamínico, son drogas sintéticas, esta a diferencia de los anteriores que vimos, que son derivados naturales de plantas o de frutos inmaduros de plantas. Estas son drogas sintéticas, es decir, que se crean en un laboratorio. Que producen efectos intensos en el sistema nervioso central y en el sistema cardiovascular. Aunque hay afectación a otros niveles del organismo, pues estos dos son los principalmente afectados. Los efectos que producen estos estimulantes de tipo anfetamínico van a ser parecidos a los de la cocaína, pero van a tener una duración más larga y una intensidad mayor también. Pueden administrarse por vía oral, por vía intravenosa, por vía fumada o por vía aspirada o esnifada, le llamamos también. Las sustancias pertenecientes a este grupo son 3, las anfetaminas, las metanfetaminas y el éxtasis, mejor conocido como tacha o droga del amor, que es el metil-dietil-metanfetamina por sus siglas MDMA. Entonces, tenemos que la anfetamina, es la molécula base, ¿sí? Es la molécula base de las otras dos sustancias. Cuando se le agrega un grupo químico adicional específico, vamos a obtener metanfetaminas o éxtasis. Entonces, las anfetaminas van a tener principalmente utilidad en la práctica médica para el tratamiento de enfermedades como el Parkinson o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
y para cuestiones de usos recreativos o de usos que se busca un efecto psicoactivo, se consumen para permanecer alertas por largas jornadas, ¿sí? Las metanfetaminas pueden encontrarse en forma de polvo blanco o tabletas o fragmentos brillosos, como el que se ve aquí en la imagen del círculo azul, conocidos mejor como cristal, ice, hielo, crico. Son algunos de los nombres que se le da a esta sustancia, incluso foco le dicen, ya que uno de los medios que utilizan para la vía de administración fumada es un foco o una especie de pipa con esa forma, y pues llega a denominarse de esta manera, esta droga, sí, también como foco. Y el éxtasis algunos ejemplos de éxtasis son los que vemos aquí en el círculo rosa, que se presentan en tabletas de diferentes tamaños y colores, y como lo pueden ver, son muy llamativos, ¿sí? Son de colores brillantes, con imágenes como los emojis o cosas que pueden ser atractivas para los jóvenes, que pues son el grupo más vulnerable de consumir esta sustancia. Tienen grabados de emoticón, como lo dicen ahí, y se conocen más frecuentemente como tachas. ¿Sí? Entonces, éxtasis, tachas o droga del amor, nos vamos a estar refiriendo a un estimulante de tipo anfetamínico. Y bueno, a corto plazo tenemos que estos nos van a provocar una pérdida del apetito y una sensación de euforia, una inestabilidad del estado de ánimo, una dilatación de las pupilas, al igual que la anterior que vimos, la cocaína, y una respiración agitada, irritabilidad y aumento de la agresividad, aumento de la energía y la actividad física, ideación paranoide, que es esa sensación de ser perseguido, una pérdida del sueño y un aumento de la presión arterial. Entonces, muchas veces el cristal lo utilizan también con estos fines de rendir más en el trabajo, de no dormirse, de tener más energía para trabajar. Y a largo plazo, vamos a tener que hay una pérdida importante del peso corporal debido a que estas producen una pérdida o una disminución muy severa del apetito. ¿Sí? Las personas pierden 10, 20, 30 kilos en un periodo muy corto de tiempo. ¿Por qué? Porque dejan de comer, porque no hay apetito cuando lo consumen. Hay riesgo también, según la vía de administración, de contraer VIH, hepatitis B o C. Hay pérdida importante aquí. Esta es una característica que debemos hacer mención específica, que hay pérdida de las piezas dentales. Entonces es un signo que nos debe hacer sospechar que la persona está consumiendo una sustancia de este tipo. Puede haber también deterioro de la capacidad de toma de decisiones y autocontrol, mayor probabilidad de padecer algún trastorno mental, desde ataques de pánico, ansiedad, depresión, y lesiones en la piel, así como también mayor riesgo de contraer infecciones, sobre todo con el cristal, ¿sí? Y pues para concluir con las sustancias, tenemos esta parte de las nuevas sustancias psicoactivas. Sí, se le llama así a un grupo de drogas sintéticas que se venden de forma pura o preparada. Se han identificado hasta la fecha más de 800 nuevas sustancias psicoactivas, que su principal forma de venta y distribución va a ser a través de las redes sociales. Sí, porque no hay aquí una regulación ni nacional ni internacional que pueda detener esta distribución o esta venta. Son de bajo costo, son accesibles para quien maneja redes sociales y pues como les decía, es esta la forma en que las consiguen. Los principales grupos detectados en México son los denominados cannabinoides sintéticos, de los cuales ya les habló la maestra Blanca, las catinonas, las fenetilaminas psicodélicas y la ketamina. Entonces, esto ya nada más recapitulando es lo que nos decía la maestra Blanca. Los cannabinoides sintéticos no es lo mismo que la marihuana. Son un grupo de sustancias que simulan los efectos de la sustancia principal psicoactiva de la marihuana, que es el THC,
o tetrahidrocannabinol, y pues son altamente adictivos, pueden generar intoxicación, convulsiones o incluso la muerte, porque se hacen con material orgánico. Aquí nos da un ejemplo de zacate molido, rociado con ciertas sustancias químicas, como ya nos los decía la maestra Blanca Estela, fertilizantes, por ejemplo, y nos da como resultado este cannabinoide sintético. Estos, pues debido a que no se conoce la composición química de los mismos y lo cambiante que hay entre un lote de producción y otro, pues las consecuencias para la salud pueden ser impredecibles y difíciles de tratar. Y nos puede dar una serie de manifestaciones pues desconocidas. Puede ocasionar brotes de intoxicación, daño a los riñones, comportamiento violento, agitación, náuseas, frecuencia cardíaca anormal, aumento de la presión arterial, reducción de la sangre que llega al corazón y en situaciones graves, como les decía, convulsiones, infarto agudo al miocardio o destrucción del tejido muscular. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace una adicción? Aquí nos dice, el consumo de drogas tiene diferentes niveles o patrones que se determinan tomando en cuenta la frecuencia y la cantidad, y cada patrón se va a asociar a diversos trastornos. La adicción no es de un momento a otro, es un proceso, ¿sí? Entonces, no todos los consumos llegan a ser una adicción. Por ejemplo, aquí tenemos algunos términos que vale la pena mencionar. Tenemos el término de abstinencia, no síndrome de abstinencia, abstinencia, que es un comportamiento alejado del uso de cualquier sustancia psicoactiva. O sea, que nunca se ha tenido contacto o que si se tuvo, pues hay un periodo prolongado de tiempo en el que ya no se tiene. Le llamamos uso a cualquier consumo, ¿sí? Llámese semanal, diario o varias veces al día. Se va a tratar de un abuso cuando este uso o este consumo, independientemente de la frecuencia que tenga, ocasione problemas en los diferentes ámbitos de desenvolvimiento del sujeto, como puede ser en lo familiar, en lo social, en lo laboral o en lo académico. Y se va a producir una adicción cuando se presente tolerancia o dependencia a esta sustancia. ¿Qué es tolerancia? Tolerancia es esa necesidad que existe de incrementar la cantidad de la sustancia consumida para lograr el efecto que tenía inicialmente. ¿Sí? Entonces ya no hay el mismo efecto, necesito aumentar la cantidad. Dependencia se le llama a la dificultad que tiene la persona para controlar su consumo. Es decir, que si ya no hay un consumo, ya no puede realizar sus actividades normales, no son compatibles sin el consumo. Y un síndrome de abstinencia, ahora sí, a diferencia del término abstinencia, es el conjunto de signos y síntomas de gravedad que se presentan tras abandonar de forma parcial o completa el consumo de la sustancia. Y bueno, para que haya un consumo de drogas, vamos a tener tres factores importantes, lo que es el ambiente, la sustancia y las personas. Obviamente aquí va incluida la familia y el entorno sociocultural en el que se encuentre el sujeto, por lo que la sustancia por sí misma va a depender de en qué presentación viene, qué cantidad está teniendo al acceso la persona, cuál es la vía de administración, en cuanto al ambiente, qué disponibilidad hay de esa droga y cuál es su costo, si hay percepción o no del riesgo y si tienen algún tipo de regulación nacional o internacional. Y pues las personas tenemos grupos vulnerables, como los niños y los adolescentes, que son muchas de las edades a las que se inicia el consumo, y aquellas diferencias que hay entre hombres y mujeres, de las cuales pues la maestra Blanca ya mencionó algunas también. Entonces tenemos factores de protección y factores de riesgo para que haya un consumo. Los factores de riesgo van a ser todos aquellos atributos o condiciones que puedan aumentar la probabilidad de que la persona consuma drogas, abuse de ellas o desarrolle una adicción. Y los factores protectores van a ser todas aquellas condiciones o atributos que disminuyan este riesgo de consumo, abuso y adicción a las drogas. ¿Sí? Y pues tenemos aquí que algunos de los factores de riesgo individuales, como lo podemos ver en la pantalla, tenemos el aislamiento, la apatía, la falta de orientación y metas en la vida, la confusión de nuestros valores, la evasión a la realidad, la inseguridad que pueda presentar la persona, el estrés que tenga acumulado o si padece algún trastorno de depresión o ansiedad.
En la familia, los factores de riesgo que influyen mayormente son la violencia familiar, la sobreprotección, la comunicación deficiente entre los padres y los hijos, si hay antecedentes de consumo en los padres o en los cuidadores, y el poco afecto o acercamiento entre padres e hijos. Y como factores de riesgo sociales tenemos los comportamientos antisociales, la relación con amigos que usan drogas, las leyes y normas que apoyan este uso, ahora con lo de la legalización del cannabis, la falta de opciones ocupacionales, la violencia y la disponibilidad de las drogas. Pero, ¿qué podemos hacer para que estos factores de riesgo disminuyan la probabilidad de que una persona consuma? Bueno, pues contamos, como les decía, con los factores de protección individuales como la actitud positiva, el autocontrol, los ideales y proyectos de vida, las aptitudes sociales, las habilidades para la resolución de conflictos y la toma de decisiones, la tolerancia, el desarrollo de la tolerancia a la frustración, la planificación y el uso positivo del tiempo libre. Dentro de la familia, pues tenemos el desarrollo de la afectividad, que los responsables de la crianza apoyen o estimulen este desarrollo, la comunicación clara y asertiva entre padres e hijos, la capacidad de afrontar y superar las dificultades, que haya hábitos familiares saludables y que se compartan intereses y tiempo libre entre los miembros de la familia. Y entre los factores de protección social encontramos el apoyo social, el desempeño escolar o laboral que desea el individuo, las alternativas saludables para el empleo del tiempo libre, las áreas que favorezcan la convivencia y la organización comunitaria y las acciones a favor de la prevención de adicciones. Entonces, como les decía, no hay un solo factor que asegure que una persona va a usar o no drogas. Son un conjunto de estas variables relacionadas entre sí que influyen en que haya ese riesgo de inicio. Entonces, el objetivo de esto, pues, es que se refuercen los recursos de protección para contrarrestar los factores de riesgo. Y pues con esto concluimos esta presentación.